Último episodio del mes de abril en este 2026 y eso significa que toca echar la vista atrás para repasar todo el feedback recibido a lo largo de este mes. Y ojo que esta vez traigo mucho y sobre todo muy buen contenido. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Preparado o preparada para un nuevo episodio? Tú estás al otro lado del micrófono, en un Metapodcast diario en el que te habla un servidor, Jorge Marín, desde los micrófonos de EOB Productora, con todo lo que ocurre en torno al audio y a la producción de podcast. Ya sean noticias, herramientas, aplicaciones, curiosidades, recomendaciones, eventos, en fin, de todo un poquito, pero cada día en apenas 10 minutos. Salvo los episodios de feedback que, como recibo tanto, se hacen un poquito más largos. Pero bueno, hoy quiero comenzar repasando un comentario que recibí ayer mismo y precisamente está relacionado con el episodio de ayer. Y es que me llegó de la mano de Nicolás Carbone, que de la plataforma Fivecast, de la que os hablo al menos una vez al mes porque patrocina uno de los capítulos de este Metapodcast. El caso es que Nicolás me informó de que había cometido un fallo a la hora de indicar la fecha del episodio de ayer, y es que dije 28 en vez de 29 de abril. Me traicionó un poco el subconsciente y bueno, indiqué la fecha en la cual grabé el episodio en vez de la fecha en la que se emitió el capítulo. Es lo que tiene grabar tantos capítulos, que al final pues te acabas equivocando y esto es el pan de cada día. Pero bueno, esto lejos de avergonzarme, a mí este tipo de comentarios me hacen sentirme muy orgulloso de tener una comunidad y una audiencia tan cercana que apenas tarda unos pocos minutos en avisarme de cualquier problema o cualquier fallo. Y eso significa que hay alguien al otro lado del micrófono y que encima me quiere ayudar. Así que no puedo hacer otra cosa nada más que estar agradecido y orgulloso de mi audiencia. Ojalá y todos los podcasts tengan oyentes como los míos, de verdad, os lo digo muy en serio. Bien, una vez hecho este pequeño mini repaso a modo de fe de ratas por lo de ayer, nada, una tontería, pero bueno, quería agradecerle a Nicolás que se tomara la molestia de escribirme. Ahora sí, vamos a ver qué me habéis contado a lo largo de este mes y toca comenzar con un comentario que recibí en el episodio 1344, el que publiqué el 1 de abril, en plena Semana Santa. Porque el 31 de marzo estaba yo pensando, digo, 31 de marzo, ¿por qué no grabé yo el episodio del feedback? Y es que estaba hecho polvo. Estaba bastante malito y me he acordado precisamente al leer el mensaje que dejó Vicente Ortiz en ese episodio a través de iVoox, que decía: en el minuto 23 está la prueba de que eres humano y que andas chungo, que te mejores. Y ya ahí he encajado piezas y digo, ahí es verdad, me puse malo en Semana Santa, no grabé los episodios que tenía previsto para el lunes, martes, miércoles, y emití nada más que el del miércoles. Yo tenía previsto grabar 3 episodios y esto tiene su explicación porque esta semana precisamente iba a recuperar esa, ¿cómo decirlo? Iba a hacer que todas las piezas se encajaran para que todas las semanas tuviera 5 episodios del 0 al 5, por así decirlo, o del 4, bueno, en fin, para que me encajaran todas las piezas y cerrar la temporada con un episodio 99, gracias a esos 3 días de Semana Santa y a los 4 de esta semana del Puente de Mayo. Pero no pudo ser, así que solamente hice un capítulo y gracias a todo esto que os acabo de contar, he recordado por qué pasaba eso de un solo capítulo en esa Semana Santa. Y es que estaba malo. Y esto que comenta Vicente es que dejé una tos, si no me equivoco, y tuve que repetir ahí una toma y no lo borré. Así que, bueno, oye, uno es humano, graba muchos capítulos a lo largo del año y me acabo dejando estas cosas. Y también me viene bien, a mí me gusta mucho encontrarme con esto, no en todos los podcasts, lógicamente, porque al final, oye, que lo hagas todos los días, pues es un poco... pero que ocurra así de vez en cuando, a mí no me importa. Y lo he escuchado en todo tipo de podcasts, muy profesionales y muy de andar por casa. Y a mí la verdad que me gusta saber qué se cuece al otro lado del micrófono de los otros podcasts. Dicho esto, Kitsune también respondió a este episodio de feedback del mes de marzo, donde yo precisamente le contestaba a ella sobre un tema que habíamos hablado durante ese mes, y su mensaje decía: y yo pensando que estarías de vacaciones por la Semana Santa y en realidad era un trancazo previo. Cuídate.
Y gracias por explicar lo de la publicidad. Aquí la mayoría es insertada, aquí en Estados Unidos se refiere, y la gente la aborrece al máximo. Además salta cuando menos te lo esperas y a un volumen altísimo. Aquí por desgracia está llegando cada vez más, pero por suerte hay podcasts que, como el mío y como muchos otros, que lo hacen, en mi opinión, bastante mejor, haciendo que sean los propios presentadores quienes indican la publicidad de tal manera que no sea insertada, que no sea automatizada, y creo que, oye, es el precio a pagar por escuchar esos podcasts de manera gratuita, ¿no? Y si encima te hacen una publicidad que más o menos tiene que ver con la temática del podcast, pues al final, oye, puede ser que incluso te interese, y eso vale su peso en oro. Pero bueno, vamos al tercer episodio de este mes de abril, publicado el 7 de abril, ya sí, tras la Semana Santa, recuperado completamente, y el título era Ficción Sonora, curso presencial para aprender a contar historias con voz. Arantxa, la profesora que imparte este curso sobre ficción sonora, reposteó el mensaje diario, no el mío, sino el que publica la plataforma Fivecast sobre mi capítulo cada día de la semana, bueno, de lunes a viernes, y aprovechó a añadir lo siguiente: un gran profesional y mejor amigo, EOB. Habla del tercer trimestre de mi curso de voz en la ficción sonora en su podcast, uno de los más longevos y escuchados sobre metapodcasting en España. ¡Qué gran honor! Muchas gracias. No, hombre, no, gracias a ti, Arantxa. De los más longevos... A ver, es que Metapodcast no hay muchos. De los más longevos que yo conozca, al menos conozco otros 2 o 3 antiguos, más antiguos que el mío, y más escuchados que el mío, yo creo que sí, que son todos. Pero bueno, nada, fuera de bromas, muchas gracias, Arantxa, por este mensaje y por tu trabajo en algunos de los podcasts de la productora, y por hacerte eco, ¿no? Y a ver, ya me contarás a ver qué tal ha ido este tercer trimestre del curso. Y por cierto, aprovecho también a darle las gracias tanto a Arantxa por el mensaje como a Fivecast, ya que junto a Galiana y a David Bernat comparten mis capítulos diariamente por algunas de las redes sociales. Hay algunos como Fivecast que lo hace por todas las redes sociales, y de verdad que, aunque os lo digo a diario, no sabéis lo agradecido que estoy porque compartís mi trabajo día sí, día también. Vamos a los comentarios en el episodio 1347, publicado el 8 de abril, que llevaba por título Loop en Podcasting, ¿qué es y cómo usar este recurso en edición de audio? Era el Glosario Podcastero, una nueva edición del Glosario Podcastero, y a través de iVoox recibí un comentario de Nidia Moros, del podcast Dramas con K, que decía lo siguiente: 1 minuto de silencio a modo de solución parche para cuando sea necesario. Me lo llevo, gracias. Este es el truquito que yo decía, que grabásemos la habitación vacía sin sonido ninguno durante 1 minutito, y eso luego te sirve para parchear haciendo loops si tienes que corregir algo y no quieres que directamente se oiga ahí un silencio sepulcral, y ese silencio pues al final el oyente lo nota y ve que alguien ha cortado algo. Pero si tienes ese pequeño trocito, ese minuto de silencio que tú puedes aprovechar para tapar agujeros como solución parche, como dice Nidia, pues yo creo que es un trucazo, y ahí es donde entra en juego el loop, esta técnica de la que os hablé en el episodio 1347. Y ahora vamos al capítulo del pasado 10 de abril, el 1349, que llevaba el título Opinión, : podcast polémicos en redes, cuando el algoritmo decide el contenido, en el que Kitsune se sumó a la conversación a través de un mensaje en Blue Sky que decía: esta gente le copian el manual a los de Estados Unidos, porque a ellos tampoco les funcionó, porque a ellos les funcionó, lamentablemente, sobre todo en cuanto a política se refiere. Espero que los usuarios hayan espabilado y no les compren la mercancía, pero las redes están llenas de este tipo de cosas a golpe de algoritmo, creado por gente igual o peor. Resumen: dinero. Efectivamente, esto se ve mucho más claramente, no solamente en YouTube, que también, sino en Twitter. En Twitter es descarado, bueno, y en Facebook también lo he visto. Reels inútiles, ya no, independientemente de que sean mensajes políticos o no, pero reels de algo que parece que va a ocurrir algo y en realidad lo que te tienen es ahí atento al vídeo, y parece que va a pasar algo y mira lo que pasa a continuación y no sé qué, y lo único que haces es perder el tiempo, alargan el vídeo insultantemente para que tú te quedes ahí y ellos lógicamente monetizar ese tiempo que nos han robado a nosotros. Pero bueno, en el capítulo del lunes podcastero dedicado a Neurona Financiera, un podcast de finanzas personales centrado en las personas, que fue el del número 1350 publicado
el 13 de abril, recibí varios comentarios y me hicieron especial ilusión por quien los había publicado, por quien los había enviado, por dónde los había enviado y además desde dónde lo había hecho. Os estoy hablando de Rodrigo Álvarez, el creador del podcast Neurona Financiera, que se hizo eco de mi episodio a través de diferentes sitios, pero sobre todo a través de la cuenta de Instagram en la que tiene más de 70.000 seguidores. Puso ahí una story agradeciendo el episodio y también me envió un mensaje a través de Spotify que decía: qué cosa tan extraña escuchar un episodio de podcast y además de este podcast tan especial sea sobre mi trabajo. Gracias de corazón. Y por si esto fuera poco, me envió un audio a través de SpeakPipe, la nueva herramienta que he puesto en marcha este mes. Vamos a escucharlo. Jorge, buenos días, buenas tardes. Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera. Quería agradecerte profundamente el hecho de que hayas dedicado un episodio entero del podcast a hablar de Neurona Financiera, de mi trabajo, de esto que es mi pasión, y sobre todo por los buenos conceptos que vertiste. Así que desde el otro lado del Atlántico, mi eterno agradecimiento, y si te puedo ayudar en algo para devolverte la gentileza, cuenta conmigo, estoy a las órdenes y nuevamente muchísimas gracias. Me alegraste muchísimo el día al escuchar el episodio. Bueno, cuando ocurre esto, cuando yo recomiendo un podcast que apenas conozco, ¿no? Que no conozco a su creador, me refiero, o creadora, y lo recomiendo y muchas veces no obtengo ninguna respuesta por parte de los creadores o creadoras o de la plataforma que lo ha realizado, la productora, ya me entendéis. Muchas veces he recomendado ya, me atrevería a decir, miles de podcasts, porque con todos los repasos a los hilos y todo eso ya son miles de podcasts. Pero cuando ocurre esto de que recomiendo un proyecto y sin etiquetar al creador o creadora o productora, lo que he dicho antes, recibo un mensaje de agradecimiento por parte de la persona que hay detrás del micrófono de este proyecto, como me acaba de ocurrir con Rodrigo, me hace una ilusión tremenda, porque yo precisamente uno de los objetivos de este Metapodcast era ese, ¿no? Contactar con otros creadores de podcast, recomendar su trabajo y, pues unir lazos, que era lo que a mí me gustaba cuando yo empecé, no solamente este podcast, mi anterior proyecto, Porque Podcast, y como lo que más me gustaba a mí como oyente cuando empecé a escuchar podcast. Y recibir un mensaje de agradecimiento, recibir un audio de agradecimiento desde el otro lado del Atlántico, desde Uruguay. O sea, yo vivo en España, en Madrid, y recibir un mensaje conectando estos dos podcasts al otro lado del micrófono en Neurona Financiera, conectar con Rodrigo, aunque sea por cruzarnos un par de audios o un par de mensajes. Oye, muchas gracias. No, hombre, no, gracias a ti. Ojalá te lleguen nuevos oyentes y ojalá le pueda servir a mucha más gente. A mí personalmente me sirve este podcast y me gustaría que a vosotros también, por eso os lo traje. Pero cuando recibo un comentario o unos comentarios como los que ha dejado Rodrigo, la verdad que me llegan a la patatilla, porque para esto precisamente se hace podcasting, ¿no? Para conectar a las personas y para hacer más grandes los podcasts. Ojalá y pudiera compartir el idioma castellano con más gente, no solamente con las personas que viven en España, con casi toda Latinoamérica, sino con todo el globo, porque ojalá y pudiera comunicarme con personas en inglés con fluidez para seguir recomendando sus podcasts y seguir haciendo lazos, ¿no?, entre creadores de podcasts. Así que desde aquí, Rodrigo, el agradecimiento va de vuelta de España a Uruguay, porque créeme que me llena mucho, porque para eso hago este podcast precisamente. Vamos al episodio 1351, que se publicó después del de Neurona Financiera, y era el dedicado a SpeakPipe, a la herramienta para recibir audio comentarios en vuestros podcasts, que publiqué el martes 11 de abril, un día después. Y fijaos que nada más al día después ya lo estrenó Rodrigo con el audio comentario que hemos escuchado hace un minutín. Y también el Vampi dejó otro comentario, el Vampi, el creador del podcast Estado Civil Motero, y vamos a ver qué nos cuenta. Hola, buenas, AOP. Aunque después de escuchar este episodio no pensaba mandarte un audio, precisamente por lo que te voy a contar ahora, me he decidido porque evidentemente tengo tiempo y puedo hacerlo, y estoy delante del dispositivo
con la opción de poder mandarte este audio en lugar de ponértelo mejor por escrito. Entiendo la necesidad de tener una aplicación, dispositivo o un método para mandarte un audio que tú lo recibas y que tú puedas hacer con él lo que te dé la gana. Lo que no veo la necesidad es para cualquier usuario de la antigua escuela que te manda audio a través de WhatsApp, que lo tiene ya como integrado en su sistema operativo. Y los más podcasters o los con más que sabemos de esto, solemos mandarlo directamente desde el grupo de Telegram. De hecho, cuando buscamos información de alguien, lo hacemos a través de su tarjeta de contacto que tenemos en nuestra agenda de teléfono. O en este caso, por ejemplo, yo te busco tu contacto en Telegram, que es la herramienta que por definición más usamos tanto los podcasters como gente que está un poco más puesta en esto, ¿no? Por eso te digo que StreetPike lo veo bien, sí, vale, pero esto habría que... Uy, yo no sé si habrá sido a propósito o no, pero bueno, una de las pegas que tiene la versión gratuita de SpeakPipe es que los audios que podéis enviar y yo puedo responder pueden durar como máximo 90 segundos. No sé si lo ha alargado a propósito para que se le cortase y nos dejare con la entrega o que, bueno, pues que se ha liado al final la manta a la cabeza. Nada, en respuesta a esto, por un lado sí que estoy de acuerdo contigo en que tenemos la comodidad, los creadores de la vieja escuela, por así decirlo, y sobre todo de la comunidad española de creadores de podcast, muchos de nosotros tenemos o bien canales de Telegram o estamos conectados por alguna red social o bueno, en fin, más o menos pues o tenemos contactos en común, nos podemos enviar este tipo de mensajes más directamente, más en privado. Pero lo de instalar SpeakPipe en mi web y promoverlo aquí es porque creo que es una muy buena herramienta de cara a gente que no sabes quién te puede escribir, o sea, gente totalmente desconocida, y dejas ahí un buzón para que la gente te pueda enviar estos comentarios. Me explico. Tener esto abierto en mi propia web hace que cualquier persona, venga de donde venga, que no me conozca a mí personalmente o que ni siquiera haya escuchado ninguno de mis episodios, tenga esa puertecita abierta para decir, hombre, si Jorge tiene esto puesto aquí, eso quiere decir que realmente acepta audios y que quiere audios, porque a lo mejor si le tengo que decir que me envíe un mensaje de WhatsApp o de Telegram o incluso por alguna red social, es como algo más invasivo, ¿no? Y gente que a lo mejor no tiene la suficiente confianza, no se atreve a dar el paso, aunque si es oyente de mi podcast, yo creo que sí, porque al final generamos esa conexión, ¿no? Ese engagement con los oyentes, pero si es alguien que me conoce poco, como que ya tiene medio pie dentro. Es mucho más fácil que si ve esta opción en la propia web, dirá, hombre, si lo tiene puesto aquí es porque es algo público y lo quiere recibir, ¿no? No es nada invasivo. Es como el que pone su número de teléfono en su web o su dirección de correo electrónico, que invita a la gente a que le envíe, pues ya sea llamadas o emails, ¿no? Pues con esto lo veo algo parecido. Y por otro lado, también me gusta mucho integrarlo en la propia web o en una URL, porque creemos que todas las herramientas como Telegram o WhatsApp o cualquier red social son 100% accesibles y no es así. Fijaos, yo creé el canal de Telegram del podcast porque muchas personas que tienen algún tipo de deficiencia visual o que son directamente ciegas, no tienen la posibilidad de utilizar Telegram porque no es accesible. Ahora creo que ya es algo más accesible, pero en su día muchas personas me comentaban que no estaban en el grupo de Telegram porque no podían utilizarlo con normalidad al no tener las herramientas accesibles. Sin embargo, en WordPress o en mi web, si no es suficientemente accesible este sistema es porque es mi culpa, porque yo sí que puedo preocuparme de catalogar bien cada uno de los botones y de poder integrar esto de una manera accesible. Entonces, a mí me gusta mucho tener mi propia casa, por así decirlo, mi propia web, con unas herramientas que yo pruebo y que yo dispongo para los oyentes, para cuidar aspectos como ese. Y te pongo otro ejemplo. Yo en las imágenes de las redes sociales me suelo preocupar de poner el texto descriptivo, el texto alternativo.
Y en las plataformas de podcast eso es impensable. En alguna de las redes sociales o las aplicaciones de mensajes como WhatsApp o Telegram tampoco se puede, no se puede poner el texto descriptivo para que las personas invidentes o las personas que tienen alguna deficiencia visual puedan leer, entre comillas, el contenido de las imágenes que subo. Sin embargo, en mi web, desde hace ya mucho tiempo, me preocupo en poner esas descripciones porque creo que es algo que todo el mundo debería hacer y ya que yo sí que lo puedo hacer en mi terreno, me preocupo de hacerlo. Con esto me ocurre un poco ese mismo sentimiento. Por un lado, abrir la puerta a todo el mundo para que me pueda responder con audiocomentarios y por otro lado, hacer que mi podcast llegue a todo el mundo de verdad. Y me refiero a todo el mundo no porque tenga más o menos alcance, porque sea viral o porque llegue a toda la gente que está en redes sociales, sino porque cualquier persona que llegue al podcast, tenga el problema que tenga, si es que se le puede llamar problema, la condición que tenga, que me disculpen las personas que se hayan sentido ofendidas, que tengan la posibilidad de acceder a las herramientas de las que yo dispongo. Y si no pueden disponer de esas herramientas, que sea mi culpa, no culpa de la plataforma donde nos estemos poniendo en contacto. Pero bueno, agradezco tu comentario, créeme que lo tengo muy en cuenta y te entiendo perfectamente porque yo muchas veces cuando quiero escribir algún contacto a algún conocido, le busco por Telegram y hay veces que digo, ay, no tiene Telegram, pues venga, pues le busco por una red social o le busco por donde sea hasta que lo encuentro, ¿no? Y son personas que están en el entorno del podcasting que sé perfectamente que, bueno, si quisiera en su feed puedo encontrar un correo o dejarle un mensaje, bueno, sea a lo que te refieres. Bueno, vamos al siguiente comentario y es que el pasado 15 de abril se rompió el espacio-tiempo otra vez y es que recibí un comentario a través del grupo de Telegram en respuesta al capítulo del 13 de enero de 3 meses de antigüedad sobre el curso de podcasting y producción y comercialización de podcast de Radio Televisión Española, que fue el episodio que emití el 13 de enero. Y Juan Ángel del podcast Familia Asimétrica y Descargas de mi mente, entre otros, juraría que tenía uno de Star Trek también. Sección 31 creo que era. Bueno, Juan Ángel decía, yo acabo de terminar ese curso, pero me surge ahora la misma pregunta, ahora mismo la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se puede explotar esto? Bueno, a ver, Juan Ángel, pues esto, explotar, pues al final explotar la producción de podcast es un tanto difícil, ¿no? Pero por suerte, gracias a este curso, pues tienes un pequeño certificado o diploma de que tú sabes utilizar estas herramientas. Quizás para alguien que ya ha hecho podcast con anterioridad, antes de realizar ese curso, muchas de las herramientas que te han enseñado ya las conocías y ya sabías cómo hacer tu propio podcast y cómo moverte en este ámbito, pero para gente que desconoce completamente cómo es este mundillo hasta que han finalizado el curso, pues este tipo de herramientas, este tipo de aprendizajes les puede venir muy bien para integrar el podcast dentro de su propio puesto de trabajo o incluso para acceder a nuevos puestos. Yo he tenido la suerte, la enorme suerte de trabajar con empresas que no me han pedido ningún tipo de certificado porque, bueno, pues yo para mostrar mi trabajo como a modo de portfolio le digo, mira, tengo 1.300 y pico episodios grabados desde mi Metapodcast diario, más este otro, más este otro, más este otro, más no sé qué. Y digamos que a mí no me hace falta, porque ya digo que tengo esa suerte. Pero quizás para otras personas que quieran acceder a algún puesto de trabajo en el que se desarrollen este tipo de actividades relacionadas con el podcast, pues sí le pueda venir bien. Por otro lado, al final, enseñar tu trabajo a la hora de producir podcast es un tanto difícil y por otro lado es un poco fácil, porque puedes hacer algo tan sencillo como crear tu propio podcast, trabajar en él, hacer una producción propia. Tú ya tienes 2 o más, pero hay gente que no tiene ninguno y yo siempre les aconsejo que trabajen en un proyecto para darlo a conocer. Es como el que estudia música, por ejemplo, y no graba discos, o no graba canciones, o no toca sus instrumentos. Pues claro, ¿cómo la gente va a escuchar su trabajo, su manera de tocar dichos instrumentos? Pues lógicamente tendrás que enseñarle a la gente cómo trabajas tú, ¿no? Y la manera de explotar
ese contenido, ese curso, pues es creando tus propios podcasts y con las herramientas que te han enseñado de cómo se pueden monetizar, pues darlo a conocer y enseñárselo y buscar. Es que al final esto yo lo he tenido que aprender a base de pico y pala o de micro y auricular, mejor dicho, ¿no? Pero gracias a este curso, pues oye, muchas personas han descubierto, bueno, pues una pequeña ventana a la hora de producir nuevos podcasts. Seguro que salen muchos, pero que muchos nuevos proyectos gracias a este curso. Y espero que tú también lo pongas en práctica. Y bueno, luego ya explotarlo monetariamente, pues esa es la parte más complicada, ¿no? Pero primero hay que hacer un trabajo para mostrar cómo puedes desarrollar esos aprendizajes. Ese mismo día, que me he liado aquí entre los comentarios de SpeakPipe y el del curso de Radio Televisión Española, madre mía, el mismo día 15 de abril, en el episodio publicado durante ese día, en el 1352, sobre el plugin de OP3 desarrollado por Materrón para WordPress, que era para ver las estadísticas de tu podcast dentro de tu web, recibí un par de comentarios en YouTube del usuario Bernardo Matamoros que me decía: duda, ¿puedo integrar OP3 pero en una radio online que no es un podcast? Siempre en WordPress. Y claro, yo le decía, a ver, esto lo que hace es contabilizar descargas. Si es una radio, ¿realmente la gente se lo descarga o lo escucha online? Y enseguida me respondió, no, entonces creo que no funciona, en mi caso. Gracias por la atención. No, hombre, no, gracias a ti por el comentario. Me encanta resolver este tipo de dudas. Realmente no lo sé si podría funcionar o no, pero la primera pregunta que yo me hago es, para que funcione OP3, la gente tiene que poder acceder a un archivo MP3, ¿no? O un archivo de audio. Pero si es una radio online, la gente realmente no accede al archivo, sino que se conecta en streaming. Y eso creo que OP3 no lo puede contabilizar. Esa fue la pregunta que me hice, que te hice, y creo que entre los dos pues llegamos a la misma conclusión. Vamos al siguiente episodio, 1354 del 17 de abril, titulado Opinión, : Spotify añade playlist de podcast, así cambia el descubrimiento. Y aquí recibí un par de comentarios en iVoox, uno de Vicente Ortiz que decía: yo tampoco creo que estas listas estén pensadas para el usuario, que se puede entender, ojo, que estas plataformas no son ONGs, pero coño, que se nota mucho. Personalmente llevo tiempo denunciando cosas así, pero no sirve de nada. Maldito dinero. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final son, bueno, pues herramientas o tácticas que utilizan las plataformas para su beneficio, y creo que en este caso las listas prompteadas de Spotify acabarán haciendo esto mismo. Y sé de quién hablas, Vicente, porque lo hemos hablado en alguna ocasión por Blue Sky, si no me equivoco. Y también Café con Podcast decía: totalmente de acuerdo contigo. Estas listas personales, entre comillas, no dejarán de ser lo que la plataforma en sí, Spotify en este caso, le interesa resaltar. Lo que a la plataforma en sí, perdón. Como dices, de todo hay que sacar algo bueno, y es que esta búsqueda, mediante prompts, probablemente la podamos utilizar en otras partes. Smiley. Pues sí, la verdad que esto nos ayudará a, bueno, a aprender a utilizar la inteligencia artificial a la hora de buscar nuevos podcasts. Y ojalá que poniendo este mismo tipo de búsquedas en ChatGPT o en donde sea, o en Gemini o donde quieras, pues puedas localizar otros podcasts que no están disponibles en Spotify o que Spotify no se empeña en hacerte descubrir. Y no solo de comentarios escritos vive el podcaster, vive este episodio, sino que también recibí un audio comentario de la mano de Abraham Marca. Vamos a escucharlo. Hola Jorge, un saludo desde Bolivia. Escuché tu episodio sobre Spotify y cómo nos empujan a que usemos solo su plataforma, o sea, nos empujan hacia su monopolio, y como tú dices que el podcast ya no se escuche donde sea y cuando querramos. Pero al mismo tiempo quiero llamar la atención de que músicos, no podcasters, están llamando a boicotear Spotify por sus políticas de apoyo a Israel, de apoyo al ICE en Estados Unidos, pero no he escuchado a casi ningún podcaster que también hable de esto. Nosotros subimos nuestros contenidos gratuitos a Spotify, le damos contenido gratuito y estamos invitando a nuestros oyentes a escucharnos en Spotify. Sin embargo, esta es una plataforma muy controversial y sería muy bueno que como podcasters también hablemos de eso.
Pues sí, Abraham. De hecho, sí que yo he oído en algún que otro círculo este tema y gente que no está nada de acuerdo en las relaciones que tiene Spotify con este tema de Israel y han decidido retirar sus podcasts, no solamente Spotify, ojo, sino alguna plataforma más. Y al final es que, en mi opinión, ojo, como los podcasters estamos deseosos de seguir ganando audiencia y también publicamos de manera abierta nuestros feeds y, bueno, yo creo que la gente no es consciente de todo lo que le regalamos a todas las plataformas, no solamente Spotify, sino a todas, porque nos gusta tanto grabar podcast y que la gente nos escuche o nos descubra, que no valoramos o no tenemos en cuenta, o si lo ponemos en una balanza, no pensamos muy bien en los beneficios versus los perjuicios que puede hacer que nosotros regalemos nuestro contenido y que encima ese contenido acabe en plataformas que, bueno, no son, digamos, lo más, ¿cómo decirlo?, lo más amigables posibles con este tipo de temas. Ojo, yo esto, lo que comentas de los músicos, no solamente lo he visto en Spotify, sino también en muchos festivales de músicos que han decidido retirarse de los carteles de los festivales, o si bien a lo mejor no han podido retirarse porque el incumplimiento de contratos con sus actuaciones les haría perder grandes sumas de dinero, lo que han hecho es realizar esas actuaciones en los festivales, pero donar todas las ganancias que han obtenido gracias a esas actuaciones dentro de festivales que están financiados por fondos buitres relacionados con todo el tema de Israel. Es que al final aquí nos metemos en un debate de la leche, pero lo que han hecho es donar ese dinero para, precisamente, pues para causas como la de Israel o Irán o, bueno, cualquier otra ONG. Pero sí, yo también he oído esto de dejar de estar en Spotify, dejar de estar disponible para, bueno, pues para oponerse un poco a este tipo de tácticas. Pero al final, como nuestros feeds son en abierto, dices, ¿qué haces? Vale, me quito de Spotify porque estoy en contra, pero también mi feed está en abierto. Cualquier persona puede escuchar mi podcast si realmente sabe manejarse un poco. A lo mejor no lo va a dar de alta en Spotify, pero lo puede escuchar en cualquier otro sitio. Entonces, empezar a coartar dónde aparece tu podcast y dónde no, ojo, es totalmente respetable, pero al final es como ponerle puertas al campo, entre comillas. Sé que tú quieres poner puertas a ese campo en concreto, que es el de Spotify, por su relación con todo el tema de Israel, pero al final es que es, bueno, pues un debate con cada uno mismo sobre sus, ¿cómo se dice? Sobre sus creencias, no, sus, ahí lo diré, ideologías. Bueno, ojo, que yo también estoy completamente de acuerdo, sin embargo soy el primero que está en Spotify y fui de los primerísimos en dar de alta mi feed en Spotify y vender mi alma sin recibir nada a cambio, o sea que en ese caso soy mal ejemplo. Bueno, ese mismo día, el 17 de abril, que estaba cargadito ese día, me llegó un mail respecto al capítulo 1322 sobre el sexto concurso de podcast escolar de Radio Nacional de España 2026, que si no me equivoco ya está cerrado o a punto de cerrar las candidaturas. Bueno, me decía, hola Jorge, buenas tardes, me llamo José Manuel Blas, soy del CEIP, del Centro de Educación Infantil y Primaria, creo que es, Santa Teresa de Cuenca. Y buscando en Google información sobre el concurso de podcast escolar de Radio Nacional de España, he encontrado tu página, al otro lado del micrófono.com. Me alegra muy oír esto y leer esto, José Manuel. De verdad que parece que la magia de Internet funciona, que el SEO funciona y que la gente me encuentra por Internet sin tener que depender de las redes sociales y de los algoritmos de las plataformas de podcast. Me encuentra en Google, madre mía. Me he tomado la libertad de escribirte para hacerte una consulta por si por un casual pudieras ayudarme. Queremos presentar un podcast que ya tenemos terminado, al concurso mencionado. Nos hemos dado de alta en elocuencias.com y escrito un email al que se indican las bases para aceptar las mismas, pero no hemos recibido respuesta en 4 días, ni se ha habilitado la posibilidad de subir el podcast en elocuencias.com a la cuenta del colegio, con lo cual no podemos subir el podcast. No sé si tendrás contacto con personas de algún colegio que hayan subido un podcast para este concurso, por si pudieras darme una pista de lo que puede estar pasando. El plazo termina el 17 de abril,
pues entonces yo no pude recibir el mail el 17, lo recibiría el 10, porque aquí dice el plazo termina el 17, es decir, el próximo viernes. Y es raro que no digan nada. En teoría dicen que en 24 horas debería estar habilitada la posibilidad de subir los podcasts al canal del concurso, dentro de Elocuencias, pero de momento nada. Mil gracias por tu tiempo. Ya te digo, es solo por si estás al tanto del tema y pudieras darme alguna indicación adicional. José Manuel Blas. Pues bueno, le contesté la experiencia que os conté a vosotros en el episodio, que él me dijo que me había escuchado, ¿no? Que en el colegio de mis hijas habían tenido también ciertos problemillas y que al final el año en el que concursaron ampliaron un poquito el plazo para que pudieran dar de alta a todos los colegios, que todos los colegios pudieran subir sus episodios correctamente y entrar en el concurso. Y me contestó que sí, que me había escuchado y que era una pena, ¿no? Que un ente tan grande como es Radio Televisión Española, pues hiciera estas chapucillas. Y la verdad es que sí, no sé de quién será culpa, si alguien de Radio Televisión Española, de Elocuencias o de algún responsable del concurso. Pero hombre, estando en el 2026 con estas cosas que se pueden automatizar un poco, que entiendo que aquí hay que tener un poco cuidado porque es un ente público, porque además involucra menores, porque bueno, pero hombre, si tienes un concurso abierto donde la gente tiene que cumplir una serie de normas y tú mismo no estás pendiente de que las puedan cumplir porque no cubre los plazos, bueno, en fin, una pena, una pena. Ese mismo viernes, ya no sé si el 10 o el 17, a última hora del día, aquí en España, recibí un audio comentario desde el otro lado del Atlántico de la mano de Carlos González. Vamos a escucharlo. Hola, señor Jorge, ¿qué tal? Saludos desde Medellín, Colombia. Le habla Carlos González, oyente de Al Otro Lado del Micrófono desde hace ya varios años. Un podcast que me ha servido para la docencia, para entender mejor el mundo del podcast. Y lo felicito por eso. Muchas gracias. Estaba por acá probando esta aplicación de feedback que me parece muy interesante y agradeciéndole nuevamente todos sus contenidos. Adelante con ese proyecto y felicitaciones. Bueno, es que de verdad que parece que me repito mucho, pero no sabéis el orgullo que me da y la energía que me da recibir estos comentarios desde casi cualquier parte del mundo. O sea, está claro que, bueno, pues buena parte de estos mensajes vienen de Latinoamérica. Estoy deseando recibir algún otro comentario, pues más de la parte de Asia o África incluso, de alguna persona que me escuche, pero es un orgullo tremendo que la gente me escriba, me mande los audios, ya digo, desde miles y miles y miles de kilómetros de distancia. De verdad, Carlos, muchísimas gracias por todo tu comentario. Cuando recibo un email de la plataforma SpeakPipe diciendo que alguien me ha dejado un audio comentario, digo, ¡ay, qué ilusión! Me hace una ilusión tremenda. Pero cuando encima escucho que es alguien tan lejano, que escucha mi contenido a diario y que encima le sirve, es que es para esto precisamente hago este Metapodcast, ¿no? Para, bueno, pues hacer crecer el podcasting, no solamente el que está más cerca de mi alrededor, no solamente el de mis clientes en la productora, sino el de todo el mundo en general. Es algo que yo heredé, por así decirlo, o mamé, que decimos aquí en España, absorbí de los primeros creadores de podcast cuando yo comencé a escucharlos hace ya 17 años, madre mía, qué viejo soy. Pero me encantaba cuando unos podcasters se ayudaron a otros, cuando unos se dejaban comentarios a otros, cuando esa esencia que parece que se ha perdido, que no se ha perdido del todo, pero sí que es verdad que la llegada masiva de nuevos creadores ha hecho que esto pues se pierda un poco. Pero cuando sale este podcasting más cercano, más de tú a tú, más de dejar comentarios, de enviar audio correos, me siento muy orgulloso de la comunidad que tengo y de pues lo que decía al principio, ¿no? Que cometo un error y enseguida uno de vosotros me dejáis un mensaje, oye Jorge, te has dejado esto, o oye Jorge, te escribo desde no sé dónde, o otra persona, oye Jorge, escuché este capítulo de hace 3 años y me ha servido. Es que para mí este tipo de mensajes, creedme que vale su peso en oro.
Como el siguiente, el del lunes siguiente, el lunes 20 de abril, en el episodio 1355, hablando sobre el éxito en podcasting cuando tu vida encaja con tu proyecto. Fue un lunes que no tuve el lunes podcastero, bueno, porque había tenido un fin de semana bastante complicado y había estado en el evento de Sinofecina. Y el compañero y tocayo Jorge M. Pazos, creo que es el compañero de la productora Loadpod, si no le tengo mal ubicado. Es que por LinkedIn sí que le conozco más, pero en Spotify la foto me despista y no la puedo ampliar, pero creo que sí que es él. Me dejaba un comentario a través de Spotify que decía: eres un crack. Pues gracias, tocayo. Imagino que es por algo de este episodio y por lo que transmito en él, ¿no? De que para mí estoy viviendo un sueño al vivir de mi podcasting, creo yo, no lo sé, pero bueno, creo que compartimos un café, si eres la persona que creo que sí, compartimos una mañanita, un par de cafés un día en el centro de Madrid y fue todo un placer compartir contigo ese café metapodcastero hablando de los intríngulis de la producción de podcast. Un abrazo desde aquí, Jorge. Ese mismo día compartí, mira, otra cosa que me gusta hacer, cuando encuentro una oferta o una ganga, me gusta mucho compartirla, y es que envié mensajes por todas las redes sociales y por el canal de Telegram una ofertaza que me encontré en Amazon sobre la interfaz, la Rodecaster Pro, la 1, la primera, la original, que ahora mismo sigue activa, está en 280 euros IVA incluido. Esta misma interfaz, esta misma mesa de mezclas, cuando salió costaba alrededor de 500-600 euros y ahora mismo cuesta menos de la mitad, completamente nueva. Yo entiendo que es un aparato ya que tiene ciertos años, que bueno, Rode creo que ya no la actualiza, pero aún así la ha seguido actualizando durante mucho tiempo. No lo sé, a lo mejor aquí estoy metiendo la pata y sí que sacan nuevas actualizaciones, pero teniendo la 2 y la Duo, dudo mucho que la 1 siga teniendo nuevas características. Pero aunque no las tenga, por 280 euros merece mucho, mucho, mucho la pena. Y precisamente por eso la compartí, porque creo que es un gangazo y que, oye, todavía podéis aprovechar. Si encima utilizáis mi enlace de afiliados, yo ya, vamos, me doy que por más que satisfecho. Solamente tenéis que entrar en alotroladodelmicrofono.com/Amazon y allí a buscar la Rodecaster Pro. Pero bueno, a raíz de compartir este mensaje del precio de 280 euros, IVA incluido, de la Rodecaster Pro, Abraham Marca, que le hemos escuchado hace un par de minutitos, me escribió en Telegram un mensaje que decía: hola Jorge, me parece recordar que había salido una versión 2 de esta mesa. Dado que tú la conoces bien, porque sois amigos de hace tiempo, te pregunto si esta es la versión 1 o cómo es el asunto. Gracias. Sí, efectivamente, Abraham, bueno, ya le contesté, pero es la 1, la primera versión. Tanto la Duo como la 2 son un poquito más caras y imagino que lo que están haciendo es retirar stock antiguo, porque al final esta Rodecaster 1 salió, juraría que fue en el 2017, 2018 o incluso 2016, o sea que, pero aún así creo que merece mucho la pena, ¿eh? Es dinero, son 280 euros. Imagino que cada país lo tendrá adaptado a su moneda, pero al menos en España o al menos en Europa por ese precio es una verdadera ganga. Es una herramienta que ojalá mucha gente se la pueda adjudicar para hacer mucho podcasting y mejor podcasting. Vamos al capítulo 1356 del 21 de abril titulado Monitorizar tu podcast. ¿Por qué no basta con escucharte al grabar? Y este era el glosario podcastero dedicado a la letra M de monitorizar. Y aquí Toñi me dejó varios comentarios. En iVoox, por ejemplo, me decía: por supuesto que sí, hay que monitorizarse. En los búmetros siempre hay un ojo puesto. Y además, Toñi aceptó mi reto, el reto que le propuse en dicho capítulo, porque era la patrocinadora de ese episodio con sus podcast perretes, las razas de perros y heroínas y malvadas, mujeres, grandes mujeres de la historia. Y me envió un audio comentario que vamos a escuchar. Buenos días, Jorge. Pues respondiendo a tu pregunta, sí, claro, evidentemente. Cuando se graba, el ojo siempre está puesto a los búmetros. Esto es imprescindible. Esa es la señal que te indica si realmente estás grabando a buen nivel o si estás saturando. E indiscutiblemente en radio, cuando hay varios micrófonos abiertos, porque hay varios invitados, pues también es la manera de asegurarse de que todos ellos suenan al mismo nivel. Y si acaso hay alguno que está descompensadillo,
pues es el momento justo de subir un poquitín la regleta para de esa manera igualarlos. Un beso y muchas gracias. No, hombre, no, gracias a ti. Mira, me has dado una idea para cuando llegue a la letra V de Búmetros en el glosario podcastero. Así que, Toñi, muchas gracias por tu comentario, por tu audio comentario, por tu apoyo en Ko-fi, bueno, en fin, un abrazote y un besazo. En ese mismo en ese mismo episodio tengo otro comentario de Sansaez del podcast Parejapón y podcast El Legado, que respondía a través de Twitter lo siguiente: sorprendentemente, a pesar de hacer podcast, me da muchísima vergüenza escucharme a mí mismo. Si me tuviera que monitorizar mientras grabo, me daría mucho corte. Suficiente que me escucho para editar el podcast, pero bueno, poco a poco me voy acostumbrando. Y yo le contestaba que esto solamente ocurre las 50 o 60 primeras veces, luego ya se pasa. Pero vamos, si se escucha editando el podcast, que no le queda más remedio, es mucho peor, o sea, tiene que pasar más vergüenza a la hora de escucharse editando el podcast que mientras lo graba. Porque si te monitorizas bien, realmente no hay diferencia entre escuchar tu propia voz a través de tu garganta y de tus oídos que a través del micrófono y de los auriculares. Te estás escuchando en vivo y en directo. Hombre, suena algo diferente, pero si te escuchas a la hora de editar el podcast, ahí es mucho peor, porque no estás hablando, estás escuchando a tu yo del pasado y ahí no es natural, ¿no? Pero bueno, pasamos al siguiente comentario, el del episodio 1357, del 22 de abril, sobre el proyecto Voces del Aula, cómo el podcast en colegios impulsa la radio escolar, y Patricia Corral decía en Twitter que le encantaba esta iniciativa. Pues a mí me encanta recibir comentarios como el tuyo, Patricia. Capítulo 1358 del 23 de abril, titulado Objetivos para tu podcast, la estrategia que puede cambiar tu futuro. Y aquí tenemos un comentario de Nidia Moros, de Dramas con K de Kimchi, creo que es con K de Kimchi o con K de K-Dramas, ya dudo. Bueno, el caso es que dejó un comentario en iVoox que decía: es un gran episodio, Jorge, para guardar, apuntar y revisar cada tanto. Pues sí, efectivamente, Nidia, efectivamente yo te recomiendo hacerlo cuando hagas parón de temporada en tu proyecto o en tus proyectos. Yo aprovecho siempre a hacer eso en verano, cuando paro durante un par de meses, para, bueno, pues para poner al día los objetivos del podcast y ver si se están cumpliendo. Y respecto a este mismo episodio, Kitsune me dejó un comentario a través de Blue Sky que decía: vaya atracón que me pegué ayer de tus programas, pero es que he ido con muchísimo lío. En cuanto piso España, voy con una agenda de primer ministro. Hombre, mira, ya no está en Estados Unidos y está por aquí en España. Sobre el tema de ganar $10.000 en Estados Unidos con el podcast, discrepo, pero sería muy largo de explicar. Bueno, a ver, yo aquí te entiendo a ti, yo entiendo que tiene que ser muy difícil ganar $10.000 al mes con tu podcast, pero también entiendo a Adam Schebel. Mira, déjame un comentario, Kitsune, sobre cómo se pronuncia este apellido, porque es que me vuelvo loco cada vez que lo tengo que decir. Bueno, el creador de Podcasting Business School, del que saqué la idea para este episodio, yo entiendo que, lógicamente, él tiene que vender su modelo de negocio, su curso, su manera de mentorizar a la gente para ganar dinero con su podcast, y a lo mejor ganar 10.000 euros al mes es algo ambicioso, pero estoy seguro de que hay mucha gente ganándolo, igual que aquí en España hay gente ganándolo, pero claro, invirtiendo mucha cantidad de dinero, invirtiendo mucho tiempo y no utilizando solo un podcast, no, utilizando mucho las redes sociales, la viralidad, el vídeo podcast, unas plataformas, otras, vendiendo cosas, bueno, en fin, que con un podcast, un audio podcast normalito de andar por casa, es muy difícil ganar tanto dinero al mes, tanto en Estados Unidos como en España. Bueno, en el capítulo de hace casi una semana, el del 24 de abril, titulado El silencio en un podcast, cuando editar también significa escuchar, que fue el capítulo 1359, Pablo Méndez me dejó un comentario a través de YouTube que decía: excelente entrevista, la de Marta Hijado, quiere decir, agradable de escuchar del lado técnico. Luego, de la temática en sí, no me atrevería a dar una opinión de una temática así de complicada y sin estar preparado para eso. Saludos. Bueno, hace referencia al capítulo de Marta Hijado del podcast Asómate, en el que hablaban sobre depresión, junto con Nuria, me parece que era. Que me disculpe, pero no recuerdo exactamente su nombre. En el que, bueno, pues se hablaba de las dificultades que había tenido yo a la hora de integrar los silencios y de hacer que, bueno, que mejorasen un poquito la conversación y que además, bueno, pues quedara algo chulo, teniendo en cuenta que, bueno, que es un episodio, pues
hablando de un estado depresivo de una persona y bueno, pues abriéndose en canal respecto a sus sentimientos. En el capítulo del 28 de abril, el 1361, titulado El YouTube del podcasting, ¿por qué todas las herramientas quieren serlo?, Kitsune dejaba un comentario en Blue Sky que indicaba: tienes toda la razón y baja mucho la moral ver a dónde quieren llevar los podcasts, pero también te puedes encontrar a nuevos creadores que dirán que esto populariza la creación de contenido, porque se hace más sencillo el proceso, cuando no es así, pero bueno. Pues sí, efectivamente, Kitsune, es que al final hacer vídeos para YouTube no es lo mismo que grabar una película o que grabar un corto o que grabar un programa de televisión. Sin embargo, YouTube ha democratizado esa manera de hacer contenido audiovisual y con los podcasts pues pasa un poco lo mismo. Y con las herramientas a las que hacía referencia yo en este episodio, pues pasa un poco lo mismo. Está claro que a lo mejor una grabación hecha directamente en Spotify con Riverside y publicada así todo automatizado no es un podcast como tal, pero eso ha hecho que mucha más gente descubra la herramienta. Al final pues son dos maneras de ver las cosas, pero bueno, baja mucho la moral ver a dónde quieren llevar los podcasts, en eso te doy toda la razón. Pero por suerte estamos aquí y somos la resistencia. Vamos a seguir haciendo el podcasting que de verdad merece la pena, el que nació como podcast y morirá como podcast. Galeana, a través de Twitter, o X, ya me entendéis, decía: interesante planteamiento, mi opinión es mucho más simple y lo hago por pura vagancia. O bueno, lo hago por pura vagancia, no quiere decir que lo hace ella. El personal lo quiere todo en uno, con independencia de la calidad prima la vagancia. YouTube lo sabe, simplifica todo de forma que solo le des a un botón. No hay desvanecimiento de sonido propio, ni mezcla de pistas de audio. Es un pim pam pum y listo. La excusa: no tengo tiempo. El resultado: productos mediocres. O que me disculpe, que no quiere decir que ella lo haga por pura vagancia, como he dicho yo antes, ¿no? Se refiere a los creadores de podcast en YouTube que ni editan, ni suben, ni le dan a grabar, a emitir ahí en YouTube y ala, para adelante. Bueno, y hasta aquí todos los comentarios. Madre mía, yo no sé cuánto va a durar este capítulo, pero bastante. Estoy viendo por aquí. Madre mía, pues casi una hora de comentarios. Bueno, pues vosotros tenéis la culpa, vosotros y vosotras. Oye, yo enormemente agradecido por todo este feedback. Si veo que en los próximos meses me alargo más allá de una hora, que ya me parece algo excesivo, pues veré a ver si empiezo a filtrar un poquito. Pero es que, creedme cuando os digo que me encanta recibir y repasar este tipo de comentarios para responderos como os merecéis. Y como decía, hasta aquí todos los comentarios, audios y bueno, feedback en general que he recopilado durante este pasado mes de abril. Pasado porque ya hoy es el último día. Y como decía antes, es un gustazo romper el espacio-tiempo con vosotros y recibir comentarios desde países tan lejanos, o incluso respuestas a episodios de hace meses o años. Hoy no se ha dado la ocasión, pero a veces me ha contestado alguien 2 o 3 años después de publicar. Si habéis respondido a algún capítulo o si me habéis dejado algún mensaje que no ha aparecido en este episodio, os pido perdón y también os pido que por favor me lo digáis. Y para ello pues podéis enviar, por ejemplo, un audio utilizando la plataforma SpeakPipe que tengo integrada en la web del podcast, en alotroladodelmicrofono.com, o un correo electrónico que también aparece en esa web, en la parte inferior. Y además en esa web podréis repasar todos los capítulos anteriores y encontrar todos los enlaces para uniros a la comunidad de Telegram o al canal de WhatsApp, o suscribiros a la newsletter de OV Productora Podcasting por escrito, o incluso encontrar toda la información para apoyar este proyecto, ya sea con una suscripción recurrente a través de Ko-fi, invitándome a un cafecito todos los meses, o incluso patrocinando los próximos episodios de este Metapodcast diario. De verdad, os lo digo, millones de gracias a todos y todas las que os habéis tomado la molestia de perder un minutito de vuestro tiempo para dejarme algo de feedback sobre mi contenido. Y oye, nos vemos el mes que viene repasando todos los comentarios que me dejéis durante el mes de mayo, pero ahora el mes de abril llega a su fin, como este episodio que os he dejado hoy. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.